para el pueblo ecuatoriano, que en medio de esta emergencia, de esta tragedia que estamos viviendo, la Asamblea Nacional aprueba dos leyes importantes como la anterior de alimentación escolar y esta tan esperada desde hace 45 años, la ley de pesca y acuicultura. Si nos ponen por favor allí las diapositivas, podemos continuar por favor. En efecto, pues como antecedentes queremos decirles que el 4, 3 y 18 de febrero de este año en la sesión número 655 y su continuación en el Pleno de la Asamblea Nacional en segundo debate, se aprobó el proyecto de ley de la acuicultura y pesca. El 20 de febrero de este año también la Asamblea Nacional remitió al presidente de la República el referido proyecto y el 18 de marzo del 2020 el presidente de la República remitió a la Asamblea Nacional la objeción parcial al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de acuicultura y pesca. Continuemos. Los días 24, 30 y 31 de marzo del 2020, en las sesiones número 40 y 42 y su continuación respectivamente, la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero conoció y analizó la objeción parcial del presidente de la República en este proyecto de ley. El 3 de abril, por unanimidad, los miembros de la comisión aprobamos el informe no vinculante a la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Y allí ven ustedes la estructura de la objeción parcial en esta lámina, recordándoles que son 23 objeciones. Continuamos. Sobre los artículos en lo que esta comisión recomienda la ratificación. Se sugiere la ratificación de los siguientes artículos aprobados por la Asamblea Nacional que se refieren a los siguientes temas. Sobre la definición de embarcación pesquera, en el artículo 7, numeral 31, el Ejecutivo argumenta que se debe considerar la terminología establecida en los instrumentos internacionales suscritos por el Ecuador y que deben ser concordantes, con la normativa interna. La Comisión aclara que esta definición aprobada por la Asamblea Nacional se contrapone con lo señalado en los instrumentos internacionales, no se contrapone, con lo señalado en los instrumentos internacionales en materia pesquera, siendo más bien una definición más específica, considerando que esta ley regula la actividad pesquera y por lo tanto es acorde al texto del proyecto. Sobre el Sistema Nacional de Acuicultura y Pesca, en el artículo 10, el Ejecutivo argumenta que se debe tomar en cuenta el conjunto de subsistemas, políticas, normas, programas y servicios que en conjunto, de manera coordinada y articulada, aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos constitucionales y propone un texto alternativo en el que se excluye de este sistema a entidades privadas y personas. La Comisión considera que no es aceptable que se excluya al sector privado reconocido en este proyecto de ley a través de los consejos consultivos que forman parte de este sistema. Sobre la Rectoría de Actividades Acuícolas, Pesqueras y Conexas, en el artículo 13, el presidente de la República señala que se debe aclarar que las competencias del ente rector de la política acuícola y pesquera nacional serán ejercidas sobre todas las fases de la actividad pesquera y sobre las zonas de playa y bahía para el ejercicio de la actividad acuícola. Al respecto, la comisión precisa que se establece con suficiente claridad que el ministerio del ramo designado será la autoridad y ente rector de la política acuícola y pesquera a nivel nacional, lo que incluye todas sus fases y zonas donde se desarrolla estas actividades. Adicionalmente, en el texto propuesto por el Ejecutivo, solo se señala a la zona de playa y bahía y no se considera que la acuicultura también se desarrolla en zona marina y en tierras privadas,
por lo que no podemos aceptar esta propuesta que excluye las competencias del ente rector en otras zonas donde también se realiza la actividad acuícola. Sobre las atribuciones del ente rector en materia acuícola y pesquera, el artículo 14, el presidente de la República sostiene que se deben ajustar con la finalidad de garantizar que las mismas recaigan en el ámbito de su competencia sin duplicar funciones con demás entidades de la función ejecutiva, ni arrogarle funciones que son competencias de otras entidades, y señalando que se debe coordinar el ejercicio de las atribuciones en las que exista complementariedad con otras entidades. La comisión aclara que en el texto aprobado por la Asamblea Nacional no existe duplicidad de atribuciones con otras instituciones del Estado, ya que en este artículo, en observancia del artículo 226 de la Constitución, se establece la coordinación y cooperación institucional, así como también en nuestro texto se establece la atribución de ejercer la vigilancia, regulación y control de las actividades del sector a través de una unidad técnica de regulación y control integrada a la estructura del ente rector sin crear una nueva entidad. Sobre la naturaleza jurídica del Instituto de Investigación de Acuicultura y Pesca en el artículo 17, el presidente de la República señala que la denominación específica de las entidades de la función ejecutiva son variantes de acuerdo con las necesidades dentro de la administración pública. En ese sentido, estos pueden ser objeto de creación, modificación o supresión de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo. La comisión aclara que el texto aprobado por la Asamblea es concordante con lo establecido en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que en su artículo 24 señala que las entidades encargadas de la investigación se denominan institutos públicos de investigación, entre las cuales se reconoce y garantiza el funcionamiento permanente del Instituto Público de Investigación en materia pesquera. Además, es necesario mantener armonía con el texto aprobado por la Asamblea Nacional, en el que se hace referencia a este instituto en varios artículos. Sobre las competencias del director ejecutivo del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca en el artículo 21, el presidente de la República señala que deben ser reguladas en normativas secundarias, considerando que esta es una ley orgánica que establece el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades acuícolas y pesqueras. La comisión no concuerda con el argumento del Ejecutivo debido a que se debe considerar que con el presente proyecto de ley se deroga la ley constitutiva del Instituto Nacional de Pesca y por ende las atribuciones de su director ejecutivo, por lo que es necesario establecer en esta ley las atribuciones de esta autoridad, las mismas que son de carácter general, lo cual no limita que en el reglamento se desarrollen normas para facilitar su aplicación, evitando correr el riesgo de vacíos legales. Sobre las fuentes de financiamiento del Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca en el artículo 24, el presidente de la República no considera necesario contar con un fondo de investigación que le permita desarrollar de mejor manera sus investigaciones científicas conforme lo dispone el artículo 388 de la Constitución de la República. Deja al Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera como un mero enunciado sin plantear alternativas para su constitución y funcionamiento, lo cual no es aceptable en razón de que la acuicultura y la pesca son una de las principales actividades productivas que coadyuvan a dinamizar la economía del país. Por tal motivo es necesario ratificar el texto aprobado por la Asamblea Nacional en el que se constituye el Fondo Nacional de Investigación Acuícola y Pesquera, especificando 3 fuentes de financiamiento en concordancia con el artículo 298 de la Constitución. Sobre la definición
y objeto en el artículo 26. Administración, artículo 27, y contenido del sistema de información acuícola en el artículo 28. El Ejecutivo argumenta que actualmente existe el Sistema Nacional de Información creado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas a cargo del Organismo Nacional de Planificación y que no considera viable crear un Sistema Nacional de Información sectorial por fuera de los sistemas existentes. Sobre esto, la Comisión considera que sí es necesario su creación debido a que servirá de instrumento de consulta pública y para la toma de decisiones gubernamentales oportunas y sustentadas que además permitan generar información científica y reflejar el comportamiento de los recursos hidrobiológicos en el ámbito productivo y económico de los sectores acuícola y pesquero. Sobre las obligaciones que deben cumplir las personas naturales o jurídicas que se dediquen a la actividad acuícola en las fases de cría y cultivo en las zonas marinas, artículo 84, literal F, y del seguimiento, control y vigilancia acuícola en el artículo 89. El Ejecutivo argumenta que no corresponde que en la ley se determine una unidad técnica de regulación y control acuícola y pesquero, ya que puede corresponder a estructuras existentes o que puedan ser modificadas dentro de la organización del ente rector, quien debe tener la potestad de organizarse de acuerdo a su competencia y necesidades. La Comisión considera en este aspecto que debido a la importancia que representa la regulación y el control de las actividades acuícolas, pesqueras y conexas, es necesario establecer una unidad administrativa de carácter técnico que concentre y especialice las actividades de regulación y control a cargo del ente rector sin crear una nueva entidad, fortaleciendo su propia estructura orgánica y funcional. Sobre la pesca artesanal y zona de reserva para reproducción de especie en el artículo 104 y 225, el presidente de la República señala que la terminología para referirse a la zona donde las especies se desarrollan hasta su madurez reproductiva es zona de reclutamiento. Sin embargo, en su texto alternativo, no solo modifica el título de los artículos, sino que excluye de su contenido el ejercicio de la pesca artesanal dentro de las 8 millas náuticas, así como tampoco establece regulación sobre la milla de reserva excluida para la reproducción de especies hidrobiológicas, lo cual no podemos aceptar de ninguna manera, pues es importante establecer en esta ley la zona exclusiva de las 8 millas náuticas para la pesca artesanal, que por muchos años ha estado regulada en normativa secundaria. Adicionalmente, es necesario establecer en esta ley la protección de la milla de reserva donde ocurre la reproducción de los recursos hidrobiológicos necesaria para garantizar la sostenibilidad de la actividad y la sustentabilidad de los recursos. Sobre la pesca deportiva o de recreación, artículos 124, 125 y 126 y 127. El Ejecutivo en su texto alternativo únicamente señala que su ejercicio debe estar acorde con lo establecido por el ente rector, quien determinará las medidas específicas para su ordenamiento, mientras que en el texto aprobado por la Asamblea Nacional se desarrolla la regulación mínima para el ejercicio de la actividad de pesca deportiva o de recreación, mínima que debe estar prevista en una norma de jerarquía legal. Sobre los insumos para la elaboración de la harina y aceite, el artículo 177. El Ejecutivo demuestra confusión al no considerar la diferencia que existe entre el inciso primero y el segundo, por lo que el texto que debe mantenerse es lo aprobado por la Asamblea Nacional, ya que en el primer inciso de este artículo se establece que se podrá elaborar harina y aceite de especies hidrobiológicas utilizando el rechazo por nivel de calidad y sobreproductos resultantes del procesamiento de la pesca, mientras que el segundo inciso prohíbe la elaboración de harina y aceite con recursos hidrobiológicos aptos para el consumo humano.
Sobre la disposición general tercera, el Ejecutivo señala que se debe agregar un plazo extendido desde la expedición de la Ley Orgánica de la Acuicultura y Pesca para que las empresas del sector gocen del beneficio estipulado, así como una disposición referente a la devolución condicionada de tributos establecidos vía resolución del Comité de Comercio Exterior COMEX. La Comisión se permite señalar que el texto alternativo presentado por el presidente de la República contiene materias no consideradas en el texto debatido por la Asamblea Nacional, contraviniendo lo estipulado en el segundo inciso del artículo 138 de la Constitución de la República. Adicionalmente, el texto propuesto por el Ejecutivo contiene determinación de un plazo para su ejecución, lo que corresponde a una disposición transitoria y regula un tema de carácter particular contrario al sentido de una disposición general. El presidente de la República objetó las 14 disposiciones transitorias aprobadas por la Asamblea Nacional, proponiendo un texto alternativo de 10 disposiciones, de las cuales 6 corresponden al mismo texto aprobado por la Asamblea: la tercera, la quinta, la sexta, la octava, la décima primera, y la 13ª. 4 se eliminan: primera, segunda, séptima y 10ª, y 4 son modificadas: cuarta, novena, 12ª y 14ª. Tanto la eliminación y modificación de las disposiciones se realizan con argumentos sin pertinencia, conforme se analiza a continuación. La primera: el Ejecutivo sostiene que no procede establecer un plazo para la elaboración del reglamento general a la presente ley y que no todas las leyes requieren de un reglamento, lo que bajo ningún concepto es un argumento válido, ya que un reglamento es el mecanismo para la aplicación de la ley y es responsabilidad del Ejecutivo expedirlo por ser una obligación constitucional regulada en el artículo 227 de la Constitución. En la disposición transitoria segunda, cuarta, novena, 10º y 12ª, relacionada a la asignación presupuestaria para constituir el Fondo de Investigación Acuícola y Pesquera, ejecución del censo acuícola y pesquero, centro de monitoreo satelital para las embarcaciones pesqueras artesanales, dispositivo de monitoreo satelital a embarcaciones artesanales y seguros pesqueros y software de trazabilidad respectivamente, el Ejecutivo condiciona su cumplimiento a la disponibilidad presupuestaria, lo que no puede aceptarse, ya que esto impedirá la vigencia efectiva de la ley, tomándola meramente como declarativa. En la disposición transitoria séptima, relacionada con la creación de la Unidad Técnica de Regulación y Control Acuícola y Pesquero, el Ejecutivo señala que ésta se debe desarrollar en su estatuto orgánico y no en la ley. Sin embargo, debido a la naturaleza de las acciones de regulación y control básicas para el ejercicio de la actividad acuícola, pesqueras y conexas, es necesario que las atribuciones estén concentradas en una unidad técnica especializada cuyas competencias consten en la ley de la materia. En la disposición transitoria 14ª, relacionada con la reestructuración de créditos otorgados por la CFN para la adquisición o repotenciación de una embarcación que reemplace la matriz productiva de la pesca de arrastre, el Ejecutivo amplíe el alcance de esta reestructuración a materias que no son parte del proyecto aprobado por la Asamblea Nacional, observando lo establecido en el segundo inciso del artículo 138 de la Constitución. Por todo lo expuesto, es necesario que ratifiquemos el texto de las 14 disposiciones transitorias aprobadas responsablemente por la Asamblea Nacional y que, como ustedes conocen, fue por unanimidad. Sobre los artículos que se recomienda el allanamiento. Se sugiere el allanamiento al texto propuesto por el Ejecutivo en varios artículos debido a que aclara
las siguientes definiciones de carácter técnico: actividades relacionadas con las pescas, aguas jurisdiccionales, fauna acompañante, pesca incidental o captura incidental y mar territorial, manteniendo concordancia con todo el texto, artículo 7, numeral 4, 10, 37 y 39. También proponemos el allanamiento. Hay que considerar la protección de las poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios en el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos en aguas jurisdiccionales y zonas adyacentes a la zona económica exclusiva en el artículo 9. Identifica también la cooperación y coordinación que debe existir entre la Autoridad Ambiental de Educación Superior en el manejo del Banco de los Recursos Genéticos, ecosistemas y de especies en el artículo 22. Sobre las normas de control sanitario y de sanidad acuícola y pesquera, se homologa la denominación de la entidad que ejercerá la regulación y control sectorial, especificando que el ente rector es el responsable de establecer las normas en este ámbito, artículo 31. Sobre los procedimientos y mecanismos relacionados con la trazabilidad en la cadena productiva acuícola y pesquera, se especifica que deben ser establecidos en la normativa secundaria, artículo 36. Sobre la autorización de funcionamiento de los laboratorios de reproducción de especies hidrobiológicas, se hace una remisión normativa a los artículos 61 y 62 referentes a las obligaciones y causales de terminación de las autorizaciones para el ejercicio de la actividad, de tal manera que el texto sea concordante, artículo 86. Sobre el uso de artes y aparejos de pescas, se suprime el texto que permite la tenencia a bordo de otro tipo de artes y aparejos de pesca, eliminando el segundo inciso de este artículo por ser repetitivo, es decir, se realiza un cambio de forma, artículo 105. Sobre la pesca deportiva o de recreación, se mejora el sentido del artículo relacionado con la información de esta actividad, artículo 128. En lo referente a las sanciones acuícolas, se incorpora periodos de tiempo y tipo de infracciones en la suspensión y revocatoria de títulos para ejercer la actividad acuícola, brindando consistencia legal y evitando dejar vacíos para la aplicación de sanciones, artículo 207, letra C y E. Como conclusiones y recomendaciones, compañeros y compañeras, asambleístas y pueblo ecuatoriano que está mirando a través de los medios legislativos esta presentación, por todo lo expuesto, los miembros de la Comisión Especializada Permanente de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, considerando que el texto del proyecto de ley orgánica para el desarrollo orgánico de la acuicultura y pesca fue aprobado por unanimidad por la Asamblea Nacional, planteamos a ustedes el apoyo para la ratificación de los artículos aprobados por este Parlamento con la certeza técnica y jurídica de que son beneficiosos para la ciudadanía. Asimismo, nos allanamos por unanimidad en el texto propuesto por el Ejecutivo aquellos artículos que mejoran el texto aprobado por nosotros. Por eso hemos propuesto tanto ratificación como allanamiento a los artículos que ya hemos dado a conocer y que los hemos expuesto en esta presentación, que está a consideración de ustedes para el debate respectivo y que ojalá al final del día, siendo que ya estamos en la tarde, podamos darle una noticia más positiva al pueblo ecuatoriano, aprobando definitivamente la ley de acuicultura y pesca. Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras asambleístas, está a disposición de ustedes este informe aprobado por unanimidad por la Comisión de Soberanía Alimentaria. Muchas gracias. Bien, hemos escuchado la ponencia del asambleísta Lenin Plaza alrededor de este informe no vinculante sobre la objeción parcial del presidente de la República al proyecto de ley orgánica para el desarrollo de la acuicultura y pesca. Señor presidente.